más afectadas, pero incluso las físicas ocupamos para comunicar conceptos, ocupamos gran uso de gestos. Sí, gran uso de gestos. Eso es un poco como la idea principal. Y la otra cosa que tengo que decir es que, a diferencia de otras disciplinas, la física no es lo que la gente cree que es la física. De hecho, estamos escribiendo un artículo al respecto, ¿verdad? ¿Qué es la física? Porque, digamos, para mí es grave. ¿Por qué será grave? Bueno, es grave porque la solución de problemas sociales y apremiantes va a requerir que la gente sepa un poco qué es lo que está haciendo la otra persona. Yo puedo decir con toda seguridad que la gente no sabe de física. Y la gente educada. Digamos, si usted fuera una violinista y la gente le hiciera preguntas sobre la flauta todo el tiempo, usted llega a la conclusión que la gente realmente no sabe qué es lo que usted está haciendo. Bueno, un poco me pasa. Entonces, bueno, eso es como una introducción. Realmente yo creo que viene esto, Manuel, con nuestro sistema, otro tema, ¿verdad? Con nuestro sistema educativo. Un poquito... Todo está como categorizado, engavetado. Muy engavetado, pero también la forma en que nos enseñan a nosotros desde que estamos pequeñitos y en el colegio, de todos tenemos que llevar física en el colegio. Pero la verdad que yo no tengo como mucha, ni me acuerdo realmente. O sea, no me acuerdo bien porque a mí me ha empezado a interesar más y a parecerme más fascinante ahora, o desde que conocí a Manuel, tengo relación con alguien que tiene esa visión también para comunicarlo, que antes, o sea, que sabe uno, ¿verdad? Sí, yo te voy a decir algo, yo llevé física general en la universidad y física 3, que es física como de los fluidos, y todavía sueño con ese curso. Sueño porque fue... ¿Es bueno o malo? No, es bueno porque, sueño, que no sé, porque a veces sueño, es recurrente sueño, porque a veces sueño que me falta para graduarme, siempre en física 3. Pero cuando me acuerdo del curso, ahí fue donde yo medio entendí algo de la física, porque el profesor era una persona competente y como que sí hacía un esfuerzo por dialogar y por conversar más que por resolver y la fórmula y eso. Entonces ahí fue donde yo dije, pero es que la física es la vida está llena de física, ¿verdad? El movimiento, digamos, el movimiento en sí, lo que nosotros hacemos. No es solo ecuaciones matemáticas y solo esa cosa terrible y monstruosa, porque la física es la vida y la vida es un sinnúmero de cosas. Total. Manuel, ¿y usted cómo nos explicaría, digamos, a nosotros, ¿verdad? Así como dicen, física para principiantes, de cero o acá, para usted cómo describiría la física? ¿Qué es la física? Bueno, para mí, la física es un tipo de praxis. Prefiero hablar de praxis que de método científico. Pues es complicado reducir a palabras porque justamente eso es lo que estamos haciendo, diciendo que no se puede reducir, ¿verdad? Claro. Pero a mí me gusta pensar en la física como, si no es el estudio de la naturaleza, porque la sociedad está tan sujeta a las leyes de la física como los entes del mundo natural, no es tampoco un acercamiento matemático ni de toma de datos. Eso simplemente son cuestiones superficiales. Yo diría que la física tiene estos tres elementos. Primero tiene, bueno, siempre hay que hacer un balance entre lo más idealista y lo más práctico, por decirlo así. Yo diría que la física tiene tres elementos. Uno es un platonismo muy fuerte, un cierto tipo de platonismo, ¿verdad? Poder ver como un cristal de hielo y una sociedad humana como dos manifestaciones de lo mismo, eso requiere un cierto tipo de platonismo. No que otras disciplinas no tengan platonismo, otras disciplinas también tienen platonismo, incluso las personas no académicas tienen platonismo, pero es distinto tipo. Número uno, platonismo. Número dos, un cierto pragmatismo, que es esta capacidad de el lunes creer en algo y el martes dejar de creer. Eso es una habilidad que se adquiere, no. Entonces, número uno, platonismo, número dos, pragmatismo, y el número tres, que esto no lo tienen todos los físicos y la física, de la misma manera que no todos los músicos pueden componer una canción, ¿verdad? El elemento número tres es este aspecto más dionisíaco, que en la imagen pública de la física más bien sea esta cuestión apolínea, más masculina, más de regularidad, más de logos, más de orden, pero realmente académica incluso, sí, la física tiene que ver con lo desconocido, ¿verdad? Con lo dionisíaco.
en el sentido más oscuro de la palabra, y eso no es lo que la gente cree que es la física. Y no tienen por qué saberlo, porque los físicos y las físicas hemos hecho un papel terrible divulgando o comunicando eso. Entonces no es culpa, es culpa de nosotros, en gran parte. Entonces, eso es un poco... Del ser humano. Sí, y del gremio de físicos y físicas que tal vez no se ha dado no ha buscado comunicar más. Totalmente. Volviendo un poquito a lo que hablábamos de la incapacidad de diálogo, sí, de la incapacidad del diálogo, ¿verdad? Bueno, Nos vino. eso nos dieron, con permiso, nosotros yo creo que no está saliendo ahorita porque nos faltó el salud. Pero sí, nos faltó el salud. Saludcita, no es que nos emocionamos con la conversación muy rápido. Salud. Saludcita, salud público. Producción. A ver, eso que estábamos hablando sobre la incapacidad del diálogo, de mantener nosotros como sociedad costarricense, que pues, ¿por qué no decirlo? Yo creo, muy, ¿verdad? Una opinión nada más mía, que al tico, a nosotros los ticos nos cuesta muchísimo dialogar, poder mantener un tipo de debate, poder tener una discusión. Ya de por sí la palabra discusión también está súper satanizada porque es como vamos a ir a cerrarnos en la opinión, y yo creo que eso le quita riqueza muchísimo al desarrollo, al crecimiento personal, al poder, como usted dice, creer en algo hoy y poder tener la libertad de cambiar de opinión al día siguiente. ¿Por qué? Porque hubo alguien que logró en este momento enseñarme algo o convencerme de que las cosas tal vez no eran tan limitadas o como yo pensaba que eran. Pues un poco, digamos que, a ver, yo parto de muchas preguntas, ¿verdad? Porque un poco la ciencia concebida desde, digamos, desde algún lugar, tiene como esto, ¿no? Que la ciencia es ciencia en la medida en la que hoy alguien descubre algo y después otra persona llega y cuestiona lo que se descubrió. Entonces hay como un constante, como hoy creemos en algo y descubrimos algo, pero mañana va a llegar alguien y lo va a cuestionar y lo va a transformar y lo va a cumplir. No sé, ¿verdad? Es como un avanzar. No es como ideas fijas, no es como, ¿verdad? Entonces, y creo que también es la vida, y así es el tango, y así es el arte, ¿verdad? Como, ¿verdad? No, totalmente, eso, Manuel, que estábamos hablando era pues como esa opinión, y me parece súper interesante esos 3 puntos. El que me gustó, bueno, eso de lo dionisiaco en la física, me parece maravilloso, me encanta. Y Manuel, ¿cómo ha sido su acercamiento, digamos, con esto, lo del gesto, lo necesario, sí? Hablemos un poquito de los 2 gestos, entonces. Bueno, primero, nada más para una aclaración que siempre es pertinente, que existe física teórica y física experimental. Y no son 2 tipos de física, son 2 disciplinas tan distintas como lo podría ser la danza y el teatro. Entonces, son cosas. Y yo soy físico teórico y hablo de la física teórica. Entonces, tal vez vale la pena tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, para mí, física teórica no son 2 palabras, es como cuando uno dice Costa Rica, que no es... Costa Rica es un solo, bueno, física teórica es un solo, los gestos. Entonces, para poder transmitir un concepto, una idea, un sentimiento, uno muchas veces usa un gesto corporal, puede ser entonación de voz, puede ser muchas cosas. Postura puede ser, y digamos, aquí sí es, digamos, yo sí voy a rendir una especie de admiración y hacer la distinción entre las personas. Todos usamos el cuerpo, todos los seres humanos usamos el cuerpo, pero es una distinción entre las personas que profesionalmente usan el cuerpo de manera controlada, como la gente que hace danza, la gente que hace teatro, y las otras personas que usamos el cuerpo de una manera
no sé cómo llamarlo, aficionada, o intuitiva en el mal sentido de la palabra. Intuitiva. En el mal sentido de la palabra. Porque sí son cosas distintas, sí son cosas distintas. Totalmente. Hecha esa aclaración, gestos. Entonces, para transmitir los conceptos más importantes, las palabras no son suficientes. Las palabras, texto, el texto. Entonces, por eso hay tantos malentendidos cuando vos envías un mensaje de texto. Pero están los emojis, porque el emoji trata de decir, no, más estoy vacilando, o estoy siendo irónico, no, los o... que Sí. Más abarcan más el gesto. Pero realmente con palabras cuesta mucho. Y yo estoy haciendo un uso muy ampliado de la palabra texto, porque ahí incluiría, por ejemplo, cosas como fórmulas matemáticas o incluso notación musical, ¿verdad? Cualquier música les va a decir a ustedes que la partitura no tiene toda la Que información. finalmente la palabra o la partitura o las ecuaciones son un lenguaje, ¿verdad? De alguna manera. Correcto, y son un lenguaje muy limitado. Y son limitados. Pero muy limitado. Es que ahí viene la parte interpretativa. Obviamente hay toda una carga emocional, física, que usted le pone a la interpretación de esa partitura o de ese texto o ese guión, o también en ese O las sentido. didascalias en teatro. Ajá. O correcto. Exacto, sí, sí. Entonces, el texto es muy limitado, muy limitante. Entonces, para expresar muchos conceptos, usted necesita básicamente gestos, interacción cara a cara. Y usted mira, bueno, ¿y cómo hacen los ciegos? Entonces, bueno, los ciegos entonces obtienen información de la entonación de la voz. Pero la palabra el texto es muy limitante. Usted puede escribir un conjunto infinito de oraciones usando texto, pero ese infinito es un infinito pequeño, es un infinito que en física y matemáticas se llama un infinito numerable. Es que lo puedo domar, ¿verdad? En cambio, el infinito de los gestos es un infinito grandotote, que es un infinito no numerable. Y esos dos infinitos son muy distintos. Entonces, uno es el infinito de las cosas que puedo expresar mediante texto y el otro es el infinito de las cosas que puedo expresar mediante el cuerpo. Entonces, los conceptos de la física, que hay muchos, algunos más sencillos, otros son conceptos que uno tarda muchos años en interiorizarlos. Esto a las personas de arte, esto cuesta mucho explicárselo a la gente de ingeniería. Para un ingeniero, o algo o se entiende una vez o no tiene sentido. Pero a una artista no toca explicarle que uno puede pasar años hasta realmente entender un concepto. Bueno, en la física pasa exactamente igual. Sí. Y los conceptos no se pueden explicar con una fórmula en la pizarra. Usted necesita hacer un spiel, usted necesita hacer un performance para poder transmitir. Y ahí uno utiliza todos los gestos de manera no profesional, en el sentido de, no de una manera controlada, sino que uno simplemente está tratando. Instintiva. Sí, intuitiva, instintiva, hasta que la otra persona le entiende. Y por eso yo siento que la física necesita de ese performance. Y hay un físico, Richard Feynman, que era muy famoso también por esa especie de baile, por esa especie de Feynman escrito F-E-Y-M-A-N, creo que es un Feynman. Sí. Sí. Nada más, mañana, cualquier cosa o más tarde vamos a poner esos referentes, pues si ustedes quieren, qué sé yo, averiguar más o buscar más sobre ciertas cositas interesantes que se están, también así como el contacto de Manuel, así que en los comentarios o mañana en el post que vamos a hacer, lo vamos a... Sí, sería muy interesante que pusieran mi contacto por si alguna persona quiere contactarme para preguntar algo o para participar en alguno de estos proyectos, ¿verdad? Porque, digamos, estas cosas que estoy diciendo aquí son también proyectos que me gustaría desarrollar en su momento. Entonces, ese señor Richard Feynman, que ya está fallecido, ¿verdad? Estadounidense, en Nueva York, ¿verdad? Él
él se movía mucho y hacía mucho movimiento de pizarra y mucho movimiento de manos, y siempre se le vio como algo medio excéntrico, medio innecesario, ¿verdad? Pero realmente no es innecesario, es como parte eh, de esa necesidad de usar los gestos que tenemos los seres humanos para explicar las cosas que son realmente difíciles, y algunas cosas en física son bastante difíciles. La otra cosa que quiero decir es que muchas veces se confunde la física con los resultados de la física. Entonces, la física es el método, la praxis mediante la cual uno genera metáforas y uno escarba el espacio de ideas y de posibilidades. Eso es la física. Y los resultados de la física, pues, es, qué sé yo, saber lo que es un agujero negro, lo que es una estrella neutrónica. Entonces, porque a mí algunas personas me han dicho, bueno, es que yo realmente puedo ver un video de divulgación en física sin que haya ninguna persona y yo entiendo todo. Y digo, sí, pero ahí no estás viendo la física, que es un método, estás viendo los resultados de la investigación de la física, porque yo siento, y aquí comienzo para mí la opinión muy personal, ¿verdad? Pero también yo siento que las personas de arte, es una generalización de estas horribles, pero las personas de arte están más interesadas en comparar con los físicos en el producto final que en el método. Me dicen, no, el método. Yo siento que para los físicos es más importante el promedio, no, al revés, el método. El método. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Que el producto final. Sí. Pero obviamente esta es una generalización muy típica de la física que pueden o no estar de acuerdo. No, a ver, me parece muy interesante porque realmente yo creo que son etapas de madurez que uno pasa. Yo voy a hacer como varios comentarios sobre lo que usted ha dicho. Primero que nada, nosotros vivimos en un mundo así hipercorpóreo. O sea, nuestro cuerpo es nuestro transportador. ¿Verdad? Acá en este planeta es por el medio del cual medio de comunicación. Medio de comunicación y todo. O sea, medio de experimentar cualquier cosa de transporte en nuestro cuerpo. Y nosotros no tenemos esa educación, así como todas estas deficiencias que digo a nivel de sistema educativo, por decirlo así, tampoco nos dan o nos enseñan, por ejemplo, si es tan importante el cuerpo para los físicos, debería ser fundamental que tengan también un curso de danza o de conciencia corporal, que aprendan biomecánica, exactamente, que aprendan y a tener inclusive conciencia de por qué y cómo me muevo. Y el proceso es tremendamente es el método, para mí es el proceso, digamos, ¿verdad? De saber por qué y cómo aprender a sentir. Para mí todo eso es como, cómo, por qué, dónde siento, no tiene que aprenderlo, ¿verdad? Es ese camino, no es solamente la pose final, o la figura o la forma. La danza es eso también, es todo ese proceso y a nivel de movimiento, no es esto final, es todo lo que yo activo, todo lo que tengo que mover o que tengo que activar con todo mi cuerpo para mover un dedo o un ojo, a hacer esto. Yo activo, es diferente hacer esto a que yo active todo mi cuerpo y suceda eso. Yo creo que ese comentario que hizo Manuel sobre este tema del proceso versus el resultado, yo creo que como seres humanos, es un poco lo que usted está diciendo, ¿verdad? Nos han educado, ya sea en la ciencia, en el arte, en otras áreas, que ver los resultados, ¿verdad? Ver los resultados. Porque en el arte también sucede que en una obra de teatro, bueno, la obra de teatro es el final, es a donde hay que llegar, pero no se toma en cuenta el proceso creativo. En la danza también sucede, en una pintura, el proceso de hacer un óleo, de una pintura, una acuarela, ¿verdad? Muchas veces es llegar al cuadro, pero no también pasa que no hay un analizar y un procesar y un disfrutar el proceso creativo, ¿verdad? Y qué más que una obra de teatro, por ejemplo, que ustedes haya no sé cuántos meses para presentar la obra de teatro, porque ese es el final, ese es el lugar a donde llegar, ¿verdad? Y no está bien visto cuando son procesos exploratorios, donde la exploración puede durar años, porque nos han metido en la cabeza que todo tiene que ser así, cuadrado, tiene todo que durar tanto tiempo. Y creo que
como coincidimos también, digamos, la ciencia, digamos, o las diversas áreas de la ciencia, también es eso, es como pensar en el resultado, pensar en el documental donde nos dan los resultados de lo que, ¿verdad? Es el objetivo. El objetivo, el llegar a un lugar, que a veces el llegar a un lugar no es nutritivo, más rico es el proceso. Digamos, si de repente pasa, usted llegó y que muchas veces cuando usted está muy enfocado solamente en el objetivo, llega y es tremendamente frustrante. Además, el arte tiene algo, ¿verdad? Que usted para ver el proceso de una pintura, usted no invita al público a que lo acompañe en el atelier todo el proceso, a ver cómo está pintando y la frustración, no, esto no me gusta y lo tiré. Digo, estoy así dramatizando también el asunto, ¿verdad? Sino que lo que usted llega es a la exposición. Sí. Eso, la obra de teatro, la puesta de danza, toda la cuestión, también lo que se fomenta a nivel de las competencias, en baile y todo eso es el producto final. Yo tengo una pregunta, bueno, no sé. Manuel, digamos, durante el proceso, digamos, de todos los procesos que usted ha llevado respecto a sus procesos en la física, ¿usted podría considerar toda esta parte, digamos, de pensar, de analizar, de teorizar, no sé si está bien decir teorizar, pero ¿usted considera que puede ser un proceso creativo también, al igual de rico y tan delicioso como es un proceso creativo en el arte, por ejemplo? Bueno, hay varias cosas. Tal vez para cerrar o comentar el tema anterior, tampoco es tan blanco y negro, ¿verdad? O sea, en la física los resultados son importantes. Si usted no publica un artículo, y usted, digamos, su universidad o su centro de investigación le pagan un montón de dinero, claro, y usted luego le dice al director, hey, yo no publiqué nada, pero verás cómo aprendí. No, tampoco, ¿verdad? O sea, se espera que usted publique, se espera que usted llegue a resultados concretos, que usted presente, y tampoco es cierto que en el arte el proceso no es importante. Yo lo que digo es que después de dialogar con muchas personas de arte, yo me doy cuenta que hay una pequeña diferencia entre discursos y praxis de ellos y de ellos, que dicen, no, es tan importante el proceso, el camino como resultado, pero la importancia que le dan al resultado, sí hay una diferencia con lo que yo experimento como físico. Nada más eso. Y luego hay casos particulares, ¿verdad? Hay casos particulares, porque hay muchos artistas que convierten el método en exposición. Está el performance, pero es como en términos generales. Sobre la parte creativa, sí, yo siento que, vamos a, opinión muy personal, como dice, ¿verdad? Para mí los seres humanos tienen una distribución, hay personas que son tremendamente creativas y hay personas que no. Entonces, esta idea de que todos somos creativos y todos somos creativos, yo siento que no, ¿verdad? Hay gente que es buena, ¿verdad? Hay gente que tiene don de gente, hay gente que es muy meticulosa, hay gente que es creativa y hay gente que es menos creativa. Eso no dice nada de que valgan más o menos como seres humanos. Incluso en la psicología del famoso Big Five, las famosas 5 personalidades que ustedes saben, pero existen muchas teorías sobre tipos de personalidades, pero el Big Five, las grandes 5, es el único que se ha hecho a partir, sin teoría, como a partir de puro experimento. Entonces, este es el que son afirmáticos, ¿no? Sí, entonces está el llevadero, que llaman el agreeable, el estabilidad mental, o lo opuesto que es neuroticismo, el conscious, ¿verdad? Conscientious, que es digamos, como meticuloso, el extrovertido y el abierto, ¿verdad? Entonces, la gente que es muy buena en arte tiene punto alto en abierto, ¿verdad? La gente que es muy creativa. Y lo mismo, bueno, y ahí hay algunas subdivisiones, pero lo mismo pasa en la física, sobre todo, ese es un conjunto de físicos que tienen la parte dionisíaca más desarrollada. Para ser buen físico, usted necesita ser una persona muy creativa. Si una persona es buena en física, es automáticamente bueno haciendo arte.
Y si una persona es bueno haciendo arte, es automáticamente bueno haciendo física. Esto es el resultado, el comentario polémico, porque hay gente que va a decir que no, pero hay realmente motivos culturales por los cuales eso no es así. Uno de los grandes desgracias que tiene para mí la academia es pensar que para ser bueno en arte usted tiene que tener talento y que para ser bueno en física hay que ser muy inteligente. Y eso es basura, básicamente, ¿verdad? Y eso no lo digo yo, eso lo dice la literatura. Si una persona es buena en física, puede ser un gran artista. Y si, ¿verdad? Digamos, su capacidad de ser física es un predictor muy bueno para su capacidad de hacer arte, potencialmente hablando. Y su capacidad de hacer arte es un predictor muy bueno para su capacidad de ser física. Que de nuevo, esto no es lo que nos enseña, ¿verdad? Nos enseñan de que no, que usted tiene el gen porque su papá era guitarrista, no usted es guitarrista. Entonces, sí, justamente estudiando un curso ahora de física, y un estudiante me preguntó si yo pensaba que si un físico se parecía más a un artista que a un, por ejemplo, un ingeniero. Yo le dije, por supuesto que sí. Entonces, sí, un poco por ahí va la cosa. Qué Sí. Qué bueno. Muy interesante. Entonces, quiere decir, yo también lo hacía. Manuel, pocas veces a la gata de mí nos dejan muy callados. O sea, qué bárbara. No nos gusta hablar. Estamos así como, sigue más. Son enunciados que en el transcurso de los años yo me doy cuenta que van un poco en contra de lo que se piensa normalmente. Sí. Es que yo creo que nosotros vivimos llenos de estereotipos, ¿verdad? Incluso con las palabras. Yo siempre digo que hay una tiranía en las palabras. Es como que ya por las vivencias, incluso hay un montón de palabras ahorita lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que aquí no intentamos entrar en polémica, por así decirlo, pero ahora más que nunca hay que tener un cuidado terrible con la palabra. Porque está más que con los actos. Más que con los actos, porque está tremendamente politizado, ¿verdad? El lenguaje se ha politizado y es como el estandarte de ahorita de muchas luchas que están completamente válidas. O sea, obviamente nadie va a decir nada. Está bien que el lenguaje se politice, pero en la medida en que el lenguaje no llegue a ser... yo lo que creo es que está bien que el lenguaje se politice. Yo estoy de acuerdo con que todo tiene que estar lleno de un cuestionamiento, de una posición política, digamos, ¿verdad? Pero lo que creo es que lo que me parece peligroso es cuando el lenguaje se queda en el lenguaje, se queda en las palabras y no trasciende al hacer, ¿verdad? Y creo que es eso a mí es lo que me genera como dudas, preguntas. Es que también estamos viviendo un momento a donde se maneja mucha información y mucha información superficial, también con las palabras. Se acabó el diálogo, lo que estamos hablando, ya no hay casi tampoco esta oportunidad de verse incluso, ver cómo se está reaccionando. Si yo, o sea, en toda Latinoamérica, me imagino que en Europa también en el español hay un montón de formas de decir hasta con amor las palabras prohibidas, que hoy estamos bien portadas, Manuel, ¿verdad? Echar un mimotazo, la verdad, con cariño y otro con ofensa, tiene mucho que ver con el gesto, lo que estamos hablando, con la entonación, pero ahora como ya casi nadie dialoga, se escucha, se ve, ahora todo es redes. Entonces toda la información también de cómo tenemos que hablar, de lo que tenemos que decir, se maneja muy superficialmente. Entonces hay mucha información, pero hay muy pocas ganas de profundizar sobre esa información también. Y bueno, mi abuelita y mi mamá siempre decían un dicho que es, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces ahí es donde, ¿verdad? Esa frase como que encierra, sintetiza de alguna forma ciertas cosas importantes, ¿verdad? Porque está bien, está la palabra, pero no es la palabra, sino está el acto de cómo la digo. No es lo mismo decir tonto de una forma y con un gesto que tonto con una forma y un gesto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces es muy interesante como el ser humano, pues para la palabra en sí no dice nada solita, corta, ¿verdad? Como lo que decía Manuel, no dice nada solita, necesita el gesto. ¿Y cómo digamos, ubicamos el gesto? El gesto no se transmite por una pantalla, el gesto no se transmite por un mensaje de texto, como dice Manuel, el gesto ni siquiera se transmite, está muy cerca
un sticker, pero no lo logra, ¿verdad? El gesto se transmite de tú a tú. Y vuelvo a lo que yo creo que todos los lives siempre digo lo mismo. Por eso siempre hablo de las cocinas. Que las cocinas de antes, digamos, ¿verdad? La gente hacía su casa o tenía su casa de forma que la cocina era un espacio fundamental para el diálogo. O sea, la cocina era el ombligo de la casa. El momento de comer también. Claro, porque no solo se transformaban los alimentos mediante el calor, ¿verdad? Y el fuego, ¿verdad? Sino que se transformaban las ideas, y se transformaba el pensamiento porque era un espacio de reunión. Entonces también ahí yo agrego una cuestión del espacio, ¿verdad? Que yo creo que también, que yo creo que la física también, no sé, la física en todas sus versiones y la física como la vida, también tiene que ver mucho con el espacio, ¿verdad? El espacio que habitamos, que ocupamos, que yo creo que tiene que ver el espacio, la palabra y el gesto para mí creo que es parte como de esa ecuación muy importante que es la vida, de la vida. Bueno. No me dejo sin palabras. Ustedes dos me dejaron sin palabras. Yo tengo una pregunta, Manuel. Sí. Ahorita ya que se me vino, yo no tengo nada que ocultar, pero sí que preguntar. Solo tengo gestos. Solo tengo, a ver, ahora sí, díganlo con mímica. Vamos a ver en la parte. En el tango hay otra parte, el contacto. O sea, estamos hablando de entonación, estamos hablando de cómo me muevo, también cómo toco, ¿verdad? El contacto. El tango es una danza de contacto. Y un medio para la conexión o la comunicación tiene que ver con el contacto, ¿verdad? Incluso, digamos, poniéndonos un poquito la cantidad, yo a veces me pongo a sentir la cantidad de fuerza que yo ejerzo sobre el otro cuerpo y la forma en que yo la recibo, el tono en el que está mi cuerpo, mi piel, ¿verdad? Cómo estoy yo, si soy muy tensa, si logro relajar para poder fluir, mi respiración, ¿verdad? Toda esa conexión que yo utilizo para bailar y para transmitirle al otro también. O sea, yo sé que ahí vamos calando muy profundo, hablando del cuerpo, pero también a nivel de gesto, también el tacto. ¿En qué lugar pone usted el contacto, Manuel? Para mí es importantísimo. Lo que pasa es que eso no es una habilidad que tengamos. La población general. O sea, yo abro los gestos porque uno se ve en el día a día pues, obligado a usar gestos. Pero obviamente el tema del contacto puede ser, no sé, puede ser hasta más fuerte como forma de comunicación que el aspecto puramente visual, solo que no en la sociedad en que vivimos no se ha desarrollado. Me viene a la memoria el caso interesante, bueno, ustedes conocen el lenguaje de señas, LESCO, American Sign Language y todos los miles de lenguajes de señas que existen alrededor del mundo, ¿verdad? Pero luego están las personas que son ciegas y sordas. Y esas personas para comunicarse utilizan una versión de lenguaje de señas modificada que se están tocando todo el tiempo. Es muy interesante verlo. Si nunca lo han visto, es la cosa más maravillosa que hay, ¿verdad? Entonces, y también puede ser usado cuando una de las personas, por ejemplo, puede ver, pero la otra no, porque podría ver una persona sorda, bien, y entonces es muy interesante porque se toca que la otra persona como que le va diciendo que sí, ¿verdad? Con el tacto. Sí, están como, y entonces tal vez se puede poner un link después, y entonces sería súper interesante. No sirve, o sea, el lenguaje de señas normal no sirve porque es altamente visual, entonces, claro. ¿Verdad? Y entonces es sumamente interesante. Yo siento que ese lenguaje podría ser mucho más... como una danza, como una danza. Es como una danza, es como una danza. Pero, si nunca lo han visto, es la cosa más maravillosa. Sí, tenemos que buscar un link, hay que encontrarlo ahí para recordar. Sí, yo les puedo pasar, pero... Por favor, Manuel. Hola. No, entonces nada más para cerrar. ¿Y por qué no la parte olfativa? ¿Por qué no la parte, etcétera, feromónica? Bueno, porque básicamente no somos ese tipo de sociedad, somos una sociedad donde el gesto es muy importante. Todo, ¿verdad? Vea, la forma de caminar. Yo cuando voy a otro país paso chocando con las personas en la acera. Y chocando de manera, y además soy un poco torpe,
pero chocando de manera violenta. Y entonces digo, claro, lo que pasa es que cada país camina de una forma distinta. Uno está acostumbrado al país de Tiene un uno. tempo diferente. Todo, ¿no? Y además cuando uno se actúa con una persona, ya hay una especie ahí de comunicación no lineal de cómo vas a evitarlo. Bueno, cuando yo de otro país, paso chocando y cayéndome con todas las personas que me encuentro. Entonces, existe conocimiento incluso encriptado en la manera en que nuestro lenguaje gesticular, incluso para las personas que no son profesionales del cuerpo, es increíblemente poderoso y no lo hemos explotado. Ahora, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se adquiere? Bueno, ¿cómo se adquiere una competencia? Por ejemplo, yo sé que un doctorado de física, bueno, vos ocupas estar varios años interaccionando con tu profesor consejero y entonces, después de muchos años, bueno, yo estuve ya casi 8 años en Estados Unidos, uno de pronto sale haciendo praxis de físico. Pero si usted me dice, bueno, ¿qué fue exactamente? No sé, yo simplemente estuve con un señor 8 años y después salí físico, pero no sé exactamente qué fue. Pero no es algo que vos puedas aprender, no es algo que vos puedas aprender de un libro o de una pantalla. El ejemplo que hablamos con Pamela el otro día, esto también es algo que se puede googlear, sobre la limitación de la palabra, es como las recetas de cocina, usted no las puede reproducir si usted no está en presencia. Y digamos, el otro día estábamos en una clase de física y yo le digo que el problema con los experimentos de física es que por más detalle que usted ponga, si usted lo trata de reproducir, usted no lo puede hacer a menos que usted esté en el lugar. Y los estudiantes y los estudiantes no me creían. Yo le digo, es que ni siquiera es cierto, por ejemplo, para clases de cocina. Entonces, ha habido recetas que se venden por 100.000 euros, ¿no? Y lo van a hacer, y el flan o el soufflé o lo que sea, no queda igual, y entonces tiene que ir la persona a ver cómo lo hace. ¿Por qué? Porque las palabras no son suficientes. Entonces, realmente no somos conscientes del poder tan fuerte que tienen los gestos, ¿verdad? Híjole, es muy Muy genial. interesante. Hay una cosa que yo he estado, que les voy a contar una anécdota muy triste. No, algo que me pasó respecto a esto, Manuel, y justamente me acabo de pasar, ¿verdad? Ya yo venía con toda esta cuestión del gesto y la palabra y a dónde queda. Esto, primero que nada, nosotros tenemos una concepción del cuerpo también muy superficial. El cuerpo a veces es como simplemente, no sé, y mucha gente se imagina el cuerpo del cuello para abajo, ¿verdad? O sea, el cerebro no es parte del cuerpo. O sea, por eso es como, ay, a veces esa cuestión de que los bailarines son tontos, tontas, estereotipos que se han recorrido a lo largo de la historia, digámoslo así, ¿verdad? Es mucho en broma, pero mucho en serio, ¿verdad? Nosotros no conseguimos el cuerpo, incluso eso, sentir, oler, todo tiene que ver, todo esto nos construye, también nos afecta. Pónganos en un lugar que huele mal, que está feo visualmente, incluso oscuro, nos morimos de la depresión, o sea... No hay comunicación posible. No hay comunicación posible. Si de ninguna forma, ni gestual, ni verbal, ni... O va a ser incluso, me imagino que muy negativa. Muy negativa la comunicación. A mí me pasó, y lo voy a contar yo aquí en vivo, para toda la audiencia. Ni siquiera sabemos si funcionó, pero está quedando grabado. ¿Sí? Genial. Me pasó un proceso que tuve, que para mí es muy importante tener un maestro, que tuve con Solange hace poquito que vino, tomé clases, yo tenía tiempo de no tomar clases, y también tomé, yo creo que un número, yo hubiera podido seguir si se hubiera quedado, ¿verdad? Tomé un número de clases que me dieron tiempo como de tomar conciencia de que estaba totalmente disociado el concepto que yo tenía con mi cuerpo. Y fue horrible, o sea, porque además habían ciertos detalles que tal vez como me ponía, que ella me hacía notar en mi cuerpo, tal vez un poquito en micro, que eran los detalles que yo siempre, y aquí me estoy sincerando incluso en mi trabajo, ¿no? Incluso eran ciertos detalles que yo corregía en macro un montón a mis alumnos.
Entonces yo ahí dije, por supuesto, el gesto. Yo estoy transmitiendo en palabras. Además, yo qué sé, yo decía, yo bajaba el codo para bajar el hombro, pero realmente lo que tengo que bajar es el hombro, no el codo. Entonces todo el mundo, no importa estar acá si estoy aquí, por ejemplo, ¿verdad? Que si no me están viendo no me van a entender, obviamente es ciertas formas también utilizo la palabra para enseñarlo, pero si yo no lo estoy haciendo correctamente con mi cuerpo y estoy, porque estaba muy desentrenada por pandemia, porque había dejado de hacer ejercicio, porque tenía mi instrumento un poquito descuidado, de verdad, entonces empecé como a notar eso y a calibrarlo, por así decirlo, como decir, uy, bueno, y empezar, y no fue fácil el proceso. O sea, pasé unos, y lo sigo trabajando, pasé unas semanas que ya decía, no, qué pereza, no quiero bailar, porque realmente mi cuerpo no lo sentía disociado. O sea, como que tuve conciencia de lo que estaba pasando en mi cuerpo, estaba completamente disociada, seguí tratando de trabajarlo, de sentirlo, y poco a poco empecé realmente a comprender también lo que con la palabra ella me quería, digamos, ella me hablaba de expansión. Tienes que expandirte yo. En el tango expandirse, o sea, ¿cómo me expando si el tango es, verdad? A veces como tan así, y que contenido, y logré, sí, profe, logré sentir la expansión, bueno, sí en eso, ¿verdad? Logré llegar a sentir ciertas cosas con mi cuerpo, pero también era eso, o sea, lo que mi palabra estaba expresando, mi cuerpo no lo estaba expresando, y yo no me estaba dando cuenta, y sentía ciertas trabas, pero así es, ¿verdad? Entonces ese fue un ejemplo muy acorde con el tema que ya veníamos trabajando, y yo decía, puchica, qué increíble, es tal cual. Y para expandirse hay que alejarse, no necesariamente. ¿Ah? La expansión significa alejamiento, distancia. No necesariamente, no necesariamente, es un crecimiento, para mí expandirse es crecer, y internamente es que uno tiene la idea de crecer como, ¿verdad? O, esto, y sí existe esa sensación, pero que es más interna, es como de verdad, y que tiene que ver con la relación de nuestro cuerpo, de nuestro pie con el suelo, con la tierra, que eso tiene, yo creo que tiene que ver mucho con la física. O sea, esa es la gravedad, ¿verdad? Eso que yo hago, ese empuje que hago con mi cuerpo, con mis pies, más que nada, ¿verdad? Es lo que me hace crecer, no ir hacia abajo. No sé. Hablando de, sí, como que también a veces yo pienso mucho, como cuando veo cosas como del más allá de nuestros límites terrestres, pienso mucho como en que nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Estamos, o sea, todo lo que hacemos, estamos dentro de esta burbuja que es el planeta Tierra, ¿verdad? Pero más allá hay un universo, literalmente, o muchos universos, que también tienen que influir de alguna forma en nuestra manera de relacionarnos como seres humanos, relacionarnos, no sé, como que a veces yo digo, bueno, a veces yo pienso mucho en las células del cuerpo, entonces a veces yo digo, claro, las células funcionan, son como un universo, de alguna forma, digamos, entonces como muy fragmentado, como que somos un pedacito del universo, ¿verdad? Y como nos comportamos de alguna manera, no sé, como se comporta de alguna forma el universo, no sé, a veces tengo esos pensamientos. No, pero sí, yo creo que tiene mucho que ver con... Yo creo que a los seres humanos se nos olvida mucho la continuidad que tenemos con el resto del mundo de la naturaleza. Nos parecemos a el mundo natural, los animales, más de lo que creemos en realidad. Sí, bueno, primero que nada quiero hacer como, no sé si la palabra es comercial, no sé, que yo quiero hacer investigación sobre el tema, yo quiero invitar a cualquier persona que quiera participar. ¿Investigación sobre qué? Investigación sobre la importancia de los gestos a la hora de comunicar ideas. Entonces me pueden contactar, ¿verdad? manuelfisica@gmail.com. Luego tal vez lo pueden poner. Claro. Luego decir que muy interesante que te sinceraras con esa historia. Yo quiero decir una cosa, yo no quiero que nadie
piense, o sea, ni remotamente como que soy un experto en comunicación. No, yo he sufrido justamente el hecho, lo que vos decías, de que no se nos enseña a la gente física a lenguaje corporal. Ni siquiera a la gente de música. Yo que soy profesor de física de la música, una vez hice una encuesta que si ellos y ellas, los estudiantes de música, deberían llevar en su carrera un cursito de baile. Expresión cultural. Pues sí, y 90% dijeron que no, que eso no, en música no. Lo cual es muy raro, porque si ves a la gente de música, ¿cómo se llama? ¿Qué esperanzas vamos a tener los físicos y las físicas? Sí, por lo general el instrumento es continuación del cuerpo. O sea, es tal cual, ¿no? Esa era mi hipótesis. No es como el instrumento aquí, ¿sabes? El instrumento tiene que ser parte del cuerpo. Pero además, bueno, voy a meter el campo que no es el mío, pero no importa. Hay un asunto de negación, ¿verdad? Porque por ejemplo, los guitarristas que empiezan, les encanta marcar con su cuerpo el ritmo, lo cual es natural, pero se les dice, maestro, si usted quiere ser guitarrista de nivel, usted necesita no mover el cuerpo. Entonces ellos aprenden a no mover el cuerpo. Eso para mí es vivir en negación, me perdonan, en mi opinión, ¿verdad? Y bueno, existen métodos, no me acuerdo el nombre, pero existen métodos que usted aprende a tocar instrumentos usando el cuerpo. No me acuerdo el nombre en este momento, pero la gente de música sabe de quién estoy hablando. Que es un poco, ¿verdad? Y bueno, y eso se ve en las nuevas matemáticas que quieren enseñarlo desde un punto de vista más moderno y más desde el punto de vista social, integral. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan o no sé cuál es el grupo de edad, pero que uno cuando contaba con las manos en la escuela le decían que no hiciera eso, ¿verdad? Y ahora se sabe que eso más bien es la forma ideal de aprender a contar, ¿verdad? Entonces, a mí no me quita todavía. Yo también yo siento que los seres humanos vivimos en negación. Hay cosas muy interesantes. Yo hay temas de física que solo puedo pensar si estoy caminando. Si estoy caminando y yo intuyo, no puedo probarlo, pero intuyo que ciertos temas de física yo solo los puedo, digamos, yo tengo que ir a una cierta velocidad y un cierto movimiento corporal y eso se va guardando en alguna parte del cuerpo. De hecho, por ejemplo, en libros enteros, que estoy aquí, que luego tal vez pueden pasar la referencia, que se llama La mente extendida. Wow. ¿Verdad? Luego ponemos la referencia. Tal vez. Es que todos tenemos el teléfono, pero... Sí, no, pero nada más ahí para que luego quede. Y entonces es eso, cómo realmente nuestro aparato cognitivo está distribuido en todo el cuerpo. Entonces, que claro, se pudiera hacer lo esotérico, pero aquí yo creo que la sabiduría es saber qué cosas son razonables y qué no. Y lo que también uno considera razonable puede ser que sea totalmente falso. Pero, y esto es algo, ¿verdad? Que el conocimiento tradicional, ancestral, indígena o europeo, no voy a hacer diferencia, ya sabía. Por eso es que usted codifica el conocimiento en la geografía, en el paisaje, en otras personas. Por ejemplo, supongamos que yo les dijera a ustedes, envíen un mensaje a alguna tataranieta que va a vivir dentro de 1000 años. ¿Cuál es la manera más eficiente de hacerlo? Bueno, vamos a escribirlo en diamante, usted puede hacerlo de 80,000 formas, pero la manera más eficiente es contando una historia como una historia como que pegue mucho psicológicamente y que no se olvide. ¿De acuerdo? Esa historia tiene que ser una historia que todo mundo le significa algo a todo el mundo, no solamente a usted. Bueno, la Biblia, por ejemplo, se lo dice una persona que es totalmente atea, ¿verdad? Pero la Biblia está lleno de esos pequeños flashes, ¿verdad? El Señor que iba a matar al hijo, etcétera. Y el objetivo de eso es transmitir mensajes que sean entendidos y leídos miles de años después. Perdón, y nada más para terminar, y así nuestro cuerpo tiene eso. La manera en que nosotros caminamos tiene una continuidad con la manera en que nuestros antecesoras decidieron que era importante caminar y eso se ha mantenido. Entonces,
realmente da para mucho, perdón, sí. No, que lo que está diciendo con la Biblia también, que tiene eso, ¿verdad? Que también lo tiene como, por ejemplo, no sé, la mitología griega, ¿verdad? La romana, que tiene como estas pequeñas cosas, o las obras de teatro, digamos, Shakespeare, no sé, tiene como estas cosas que son muy Biblia, de alguna forma. De hecho, hasta hace poco empecé a descubrir y a analizar Star Wars, que nunca lo había visto. Y nunca, pero me ha negado, estaba en negación, porque yo sé que parece, todo el mundo lo ve. Pero tiene algo de Biblia, tiene algo de estas historias como de que trascienden la fuerza, milenios. La fuerza Padawan. ¿Verdad? Bueno, la historia de Jesucristo es la historia del viaje del héroe. ¿Verdad? Y el hecho que usted tenga Trinidad, ¿verdad? Se va a convertir esto como una cuestión de, el hecho que usted tenga Trinidad, ¿por qué tienes Padre, Hijo y Espíritu Santo? Bueno, porque ocupas 3 personajes, porque no es creíble que un solo individuo pueda hacer todo lo que hace. Entonces usted lo que hace es que lo diga. Pero solo quiero agregar que sí, está la Biblia, está Shakespeare, está la cosa griega, pero también está toda la riqueza del conocimiento oral de todas las culturas. No, por supuesto. Entonces, por ahí va. Yo, bueno, sí, es porque ya se nos va un poquito el tiempo y se hace tan interesante que yo creo que nos podemos quedar horas. Hay algo que para mí es muy importante, que es esta cuestión, ya que están hablando de Biblia, ¿verdad? Ya nos estamos metiendo por otro lado, que es como esta, no sé qué palabra en este momento utilizar, esta castración o satanización, ya que estamos hablando de un tema del placer, del sentir del cuerpo, ¿verdad? Y yo creo que eso nos ha alejado mucho como seres humanos de lo natural, de la naturaleza. Estábamos hablando de que somos parte de la naturaleza. Y esta cuestión de la culpa, del sentir, de verdad, de satanizar tanto lo que es, yo uso mucho la palabra instintivo, ¿verdad? Que a veces yo siento que yo me he peleado mucho con eso personalmente, porque eso está mal, ¿no? Siempre te dicen en nuestra educación, yo estoy tratando de educar a mi hija de una forma diferente, pero en este sistema, ¿verdad? Que estamos hablando de patriarcal, capitalista, etcétera, de religión, que es el sistema en el que nos hemos creado, y que además que cumple un montón de características otros sistemas de otras sociedades. O sea, al fin y al cabo, aquí no es defender ninguna ideología, nada de eso, sino que sí nos privan muchísimo de sentir a través del cuerpo, sentir a través, ya con el hecho de que sentir placer esté limitado a la procreación, ¿verdad? O sea, el placer ese, el placer sexual, esté limitado a la procreación, ya ahí nos castra un montón a explorar un montón de sensaciones. El comer rico, el sentir lo que decimos, al cuerpo lo que le dé placer. Ahora estábamos hablando de esto, ¿verdad? Y que bueno, que también hay gente que a veces nos vamos por extremos, ¿verdad? Que es un enfermo, esto, pero realmente yo creo que tiene que ver muchísimo con todo esto. De no sentir esta cuestión, hay un miedo tan grande, esta invasión del espacio del otro para sentir, es como, aquí hemos estado todo el rato así, ¿verdad? Como en esto, en la familiaridad de poderse acercar al otro, porque de verdad es como esto, y si vos ya no te sentís a vos mismo, ¿cómo vas a ser capaz de sentir al otro o de poder conectar realmente con un animal, con un árbol, con el agua, con la naturaleza, el entorno, sentir el agua en la piel, sentir el calor, eso a mí o sea, qué sensación muy rica, el solecito en la cara, o la brisa, pararse un ratito en lo cotidiano, a ver un atardecer, a sentir la brisa, a sentir el sol en la piel, a sentir la lluvia, yo creo que es súper enriquecedor. También que yo creo que el entorno a veces como cuando uno habla del entorno, el entorno se entiende como todo lo que no tiene que ver con el ser humano, pero finalmente el entorno es el ser humano también, ¿verdad? Entonces cuando uno habla de conectarse con el entorno, o que hemos estado muy desconectados del entorno, es tanto de lo natural, de la naturaleza, de la planta, de este principio tan fundamental que es la observación, que yo creo que, bueno, para mí la observación es fundamental para todo, desde la antropología, desde de todas las ciencias posibles, desde, ¿verdad?
es fundamental la observación. Entonces a veces creemos que el entorno, o cuando uno le menciona el entorno, es sí, los pajaritos, la naturaleza, los árboles, pero no, el entorno también somos los seres humanos. Y hemos perdido esa conexión con ese entorno que también somos nosotros. Claro, porque perdimos la conexión con nosotros mismos. Claro. Bueno, yo creo que podemos ir, Manuel, ¿usted tiene algo más que acotar, decir, para irnos despidiendo? Pues tengo muchas cosas que acotar, pero realmente creo que se dijo, creo que yo por lo menos de las cosas que quería conversar y también escucharlos a ustedes, creo que hicimos un recorrido muy bonito por el espacio de ideas, ¿verdad? Muchas gracias. Manuel, a mí la verdad que yo estoy muy agradecida con este espacio. O sea, de verdad que es un espacio que es tan enriquecedor y nosotras, yo siempre digo algo, esto es como eso, como dejar un mensaje, no están los 500,000 followers ahí o la gente conectada, pero yo sí creo que es algo que queda ahí y que queda para que la gente pueda en algún momento, la vista, que quede ahí la información también y es exactamente ese espacio para conversar, para compartir desde lugares muy diferentes. No, y tal vez sí, la única cosa a agregar es que si a alguien realmente le interesa estos temas y quiere conversar conmigo, investigar conmigo, sí, entonces que me contacte. Luego podemos poner tal vez manuelfisica@gmail.com. También estoy en Twitter, Manu Complexity. Ok. Y entonces sería un gusto saber de ustedes. Mañana yo voy a hacer un post, porque decir que ahora en la noche voy a, con toda la información, Manuel, que usted me va a pasar ahora, con los links de cosas que son súper interesantes, de videos, con sus contactos, porque sí, yo creo que es una labor súper interesante. Muchísimas gracias, Gata, Manuel. No, muchas gracias. Yo estoy anonadada de toda la información y este espacio realmente es para eso, como para poder intercalar y mezclar y entrelazar cosas que de alguna forma nos han dicho que no se puede hablar de física y de tango, digamos, ¿verdad? No se puede hablar de física y de contacto. Entonces, pues precisamente este espacio es para esto. Y muchas gracias, Manuel, de verdad, es como, wow, impresionante. No, con mucho gusto, y no me dejen felicitarlos por este esfuerzo tan genial, ¿verdad? No, muchas gracias. Y algo que quiero decir, que está muy interesante, que Manuel lo dijo, que qué bueno sería comunicarse por medio de las feromonas, nada más. Eso me gustaría. Nos comunicamos. Con las hormiguitas también, yo creo que sí, pero no tanto como los seres humanos de antes, pero sí queda algo. Igual, yo creo que hay algo básico. Entre más viejo se hace uno lo que hablamos, conectar con alguien cada vez es más difícil, entre uno está más viejo porque uno se conecta más por otras cosas y no solo la otra. Si a mí alguien no me huele, digo yo, exacto, no se puede. No se puede. Bueno, es otro tema para otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Mayra, muchas gracias. Ay, Mayra, muchísimas gracias, de verdad. Ay, muchas gracias. Producción al 100. Producción como nunca. Bueno, vamos a ir a pagar. Cierra un libro.